El otro día, discúlpenme, pero la tercera parte de la clase no salió, porque ese momento que se tildó la compu. Ahora estoy grabando, y ustedes recuérdenme, ¿sí? Que tengo que grabar. Bien, empezamos. Entonces, estamos definiendo cinemática, que es una parte, si dejo de hablar es porque estoy ingresando gente, ¿sí? Por eso les pido que estén en horario, porque si no se interrumpe un poco la fluidez de la clase. Entonces, la mecánica tiene una parte que se llama cinemática, que es el movimiento, tiene que ver con el movimiento de los cuerpos, y sin importar las causas que la producen, porque importa dónde estaba al principio y dónde está al final. ¿Y alguien me puede decir qué es la dinámica? ¿O se les ocurre qué diferencia tiene, qué variable aparece en la dinámica que acá no estoy Estudia viendo? el por qué se Y mueven los las causas que cuerpos, producen el movimiento. De lo que nuevo, a produce ver. el movimiento. El tiempo. El tiempo es la variable que nosotros acá no vamos a tener en cuenta, si bien vamos a ver algún problema dinámico, pero en general no vemos problemas de dinámica como se ven en física, es otra materia, ¿sí? Nosotros vamos a ver esto de la cinemática, vamos a dibujar cómo estaba al principio y cómo está al final. Bien, entonces, esperen que se me alteró la tableta, ahí está. Me pasé. Acá está. Entonces, cinemática ya definimos lo que es, una parte de la mecánica, de la física, y vamos a hablar de cinemática virtual, ¿sí? La cinemática virtual la vamos a definir como la posición inicial y todas las posiciones finales que estén infinitamente próximas, ¿sí? Muy cerquita, hablando en criollo. Y nos vamos a independizar de la trayectoria y del tiempo. ¿Y por qué la vamos a llamar de primer orden? Y acá lo que estoy describiendo es el título de esta clase, Cinemática Virtual de Primer Orden. Porque cuando aparezcan infinitésimos, que nuestras medidas van a ser infinitésimas, nosotros vamos a estar hablando de infinitésimos de primer orden. Ustedes vieron alguna vez infinitésimos en matemática o en física, y lo que se hace es definir hasta dónde yo quiero tener precisión en el problema. ¿Ustedes vieron series de Taylor, se acuerdan de haber visto? Sí, profe. Sí, series de Claramente. Taylor. ¿Se acuerdan que truncaban un término, dos términos? O sea, elegían cuántos términos se querían quedar. Bueno, eso da la precisión al problema. Yo lo quiero muy, muy, muy preciso, tomo muchos términos. Menos precisión, menos términos. Acá estamos quedándonos con los infinitésimos de primer orden. Bien. Y acá empieza una serie de definiciones que, como ya les dije, estamos hablando de cosas abstractas y en un ratito vamos a tratar de llevarlo al mundo real si podemos, ¿sí? Y vamos a hablar del punto. Un punto que es un objeto matemático, ¿sí? Por ahora sin masa, vamos a hacer un punto, un dibujito que es el punto de la matemática. Y vamos a decir que ese punto es un punto móvil si se puede cambiar de posición, ¿sí? No está fijo en un lugar, sino que puede cambiar de posición. Y si es un conjunto de puntos móviles, se va a llamar sistema. O sea, acá hay definiciones que son muy obvias, ¿sí? Pero bueno, están escritas y se las voy a ir diciendo. Si alguna cosa no entienden, me paran, me dicen, no digo levanten la mano, si bien se puede, pero háblenme y yo paro la clase. Vamos a llamar desplazamiento al cambio de posición del sistema, ¿sí? Entonces vamos a decir que las estructuras o nuestros objetos de estudio se van a desplazar cuando cambien de posición. Y acá viene una definición importante, por lo menos para este tema, que son los desplazamientos virtuales. ¿Sí? Lo vamos a veces indicar con un dB, y vamos a decir que un desplazamiento virtual es todo posible desplazamiento desde una posición a otra que es ficticia, por eso se llama virtual. Virtual es lo contrario de real, ¿sí? Si bien ustedes lo asocian con lo informático, pero en realidad algo virtual, como la realidad virtual, es algo que no es real. Bueno, es ficticio.
y es infinitamente próxima, ¿sí? Esperen que tengo a alguien en el chat que me está hablando. Chicos, no nos entretengamos con el chat, porque a mí me distrae, no tengo la posibilidad de estar leyendo chat a la vez. Entonces, decíamos que es todo posible desplazamiento de una posición a otra ficticia y que tiene que ser infinitamente próximo, ¿sí? Y vamos a ver que tiene que ver con la libertad de movimiento del sistema material. Entonces, cuando decimos que algo es ficticio, ¿sí? Ficticio, es que no es real, ¿sí? O sea, es imaginado. Cuando decimos que es infinitésimo, para nosotros los ingenieros es algo muy chiquitito, que tiende a cero. Los matemáticos tienen definiciones más sofisticadas. Para nosotros es algo muy, muy chiquito, comparado con las medidas del problema, ¿sí? Es posible, o sea, el objeto está vinculado de alguna manera que, ya vamos a definir vínculo, pero está vinculado de alguna manera que eso se puede hacer, no es imposible de hacer. ¿Mm? Y es completo porque tiene en cuenta todos los posibles movimientos. Entonces, déjenme ahora hacerles un dibujito. ¿Sí? ¿Alguien habló? Una puerta. No encontré mejor dibujo de esta o foto que una puerta que esto. Pero imagínense, este es el marco de una puerta y tienen una puerta. Y entonces, acá vamos a dibujar, definir, bueno, que acá está el piso, por ejemplo, ¿no? Todo esto es el piso, para que sepan dónde está ubicada la puerta. Esto es el piso, supónganse que ya está murada con todo esto es pared. ¿Sí? Bien. Pregunto, ¿qué cosas puede hacer esa puerta? ¿O qué le dejamos hacer esa puerta? ¿Qué movimientos les parece que puede hacer? ¿Al marco o a la puerta en sí? A la puerta. Olvídese, el marco está murado a la pared, por eso en mi dibujito que es pobre, pero le hice una pared alrededor. Rotar sobre el eje. Eje. ¿Cuál eje? Sobre el marco. La puedo la bisagra. Las bisagras, bien. O sea, ustedes me dicen si vamos a hacerlo un poquito más formal, si tenemos un eje acá, bueno, no, vamos de nuevo, esto, vamos a hacerlo más finito, y acá tenemos, supónganse que tenemos un eje. Entonces, ustedes me dicen que eso puede rotar alrededor de ese eje, porque tiene bisagras por acá. Entonces esto lo voy a marcar como un vector curvo. Recuerden que ustedes vieron en sistemas de fuerza, vieron vectores. Este vector curvo, alrededor de un eje, lo pueden indicar como un vector doble flecha, ¿sí? Mano derecha, rotan para el lado de la flecha o ponen pulgar, ¿sí? Y marcan el sentido de rotación. Pero bueno, puede hacer esto. ¿Es lo único que puede hacer esa puerta? Pregunto, ¿eh? Dentro de las posibilidades normales también, pero también si te suelta, va a caer, no va a dejar de hacer el movimiento. No, pero circular. así vinculada con las bisagras como está. Yo armé la puerta y es lo único que puedo hacer. Puede para arriba también. Puede ir para arriba, sí señor, si no, no la podría cambiar esa puerta, ¿no? Así que acá otro movimiento que podría hacer es, por ejemplo, podría hacer este movimiento. Me quedó muy finito, pero esa flechita verde indica. Entonces, si yo les pregunto, ¿ustedes ven que la puerta se está moviendo? No. No.
Estamos suponiendo movimientos. Son desplazamientos virtuales, ¿sí? Lo que no son, porque bueno, justo este mecanismo es un mecanismo móvil, digamos, no es una estructura de las que vamos a ver nosotros, no son infinitésimos esos movimientos virtuales que yo estoy imaginando. Estoy imaginando movimientos, ¿sí? No son reales, los estoy imaginando. Sí son compatibles con los vínculos, porque las bisagras permiten rotar, permiten que la saque para arriba, pero no permiten, por ejemplo, imagínense que yo quisiera hacer, vamos a hacer un poquito más grueso esto, que yo quisiera tirar la puerta para allá. Eso no lo puedo hacer, porque eso no es compatible con los vínculos, ¿sí? O sea, este movimiento no está permitido. Eso no es un desplazamiento virtual compatible para esa estructura. ¿Está bien? Este simplemente es un ejemplo. No es totalmente apropiado porque no son infinitésimos, pero por lo menos les da una idea de qué es un desplazamiento permitido y qué es no permitido. ¿Mm? Bueno, volvamos. Voy a volver a las transparencias. Bien. Entonces, con eso tenemos por lo menos una idea de lo que son los desplazamientos virtuales. ¿A qué vamos a llamar corrimiento? Le vamos a llamar al desplazamiento cuando sea de un punto solo, decimos tal punto de mi estructura se corre, ¿sí? Entonces tiene un corrimiento de tanto. Podemos llamarlo también desplazamiento, no es tan estricto. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a pensar, gente, traten de, a ver, se me fue, ¿hay alguien que está queriendo entrar? Espera, a la espera. Profe, Sí. van a entrar varias personas porque no están dando bien Zoom, está teniendo problemas para entrar mucha gente. Ah, bueno. A mí me pasó y en un grupo están hablando los chicos que no no pueden entrar a la clase. Los tengo que perdonar. Esta vez sí. Sí, yo no reto a nadie. Nada más que lo que pasa es que... Sí. Si no deshabilitar la sala de espera, entonces, bueno, entra y sale gente y no tenés que estar haciéndolo vos. Sí, pero yo miro los nombres de la gente que va entrando, ¿sí? O sea, algún tipo de control tengo que tener. Si yo deshabilito la sala de espera no tengo tanta seguridad. Si eso ya lo hablamos con los docentes. Bueno, vamos, no importa, tampoco es tan grave. Si cuando yo doy clase presencial también llegan tarde, o se levantan y se van y tampoco les voy a estar diciendo nada, son adultos, saben lo que hacen. O no, qué sé yo. Bien, vamos a ver. Si yo tengo un punto A, ¿sí? ¿Lo están viendo los dibujos? Sí, sí, se ve. Bien, tengo ese punto A y voy a ver en las tres coordenadas que ustedes conocen, las cartesianas, las cilíndricas y las esféricas, ¿qué parámetros necesito para ubicar a ese punto? ¿Sí? Acá dice parámetro de desplazamiento, en realidad son los parámetros que definen la posición de un punto. En las coordenadas cartesianas son las tres coordenadas, XA y sub A, ZA, son tres, 1, 2, 3. Si yo les doy esos tres valores, ustedes me ubican unívocamente el punto en el espacio, ¿está bien? Si se las doy en coordenadas cilíndricas, van a tener un radio, un ángulo y una altura o una coordenada Z, y también son tres parámetros, ¿sí? Son estos tres que están en el dibujo. Y si fueran coordenadas esféricas, serán dos ángulos y un radio, por lo tanto necesito de nuevo tres valores, tres parámetros para definir la posición de ese punto A, ¿sí? Eso para que repasemos lo que son las coordenadas en los sistemas que conocen. Bueno, acá hay una listita de otras definiciones, y acá vamos a definir vínculo, aunque uno ya sabe, cuando dice algo está vinculado a otra cosa, es que tiene alguna limitación de movimiento. Bueno, cuando se corte ya saben que entramos con el mismo link. Faltan 10 minutos. Entonces el vínculo la vamos a llamar a toda restricción al movimiento del sistema. Por ejemplo, la bisagra es un vínculo, la bisagra de la puerta. ¿Por qué? ¿Qué le permite hacer? Le permite rotar, pero no le deja hacer otros desplazamientos. Por ejemplo, no deja que la saque del marco de la puerta, ¿sí? La puedo sacar para arriba, pero no para las otras dos direcciones. Quiere decir que ahí hay una restricción. Le llamamos vínculo externo cuando está respecto a otro sistema de referencia,
le llamamos vínculo interno respecto a puntos del mismo sistema, ¿sí? Por ejemplo, piensen en la notebook que tienen, una notebook que tiene una pantalla con un flexible que se mueve, y el vínculo es, la computadora toda se puede mover, pero a su vez la pantalla se puede mover respecto al teclado. Ese sería un vínculo interno. Después tenemos vínculos absolutos respecto a un sistema que lo consideramos fijo, y un vínculo relativo respecto a otro sistema móvil. Por ejemplo, de nuevo, lo de la computadora. No son excluyentes estas definiciones, ¿sí? Si tomamos la Tierra, que se suele hacer en física, y lo solemos hacer nosotros, siempre y cuando no estemos en un sistema de astronomía, la Tierra para nosotros es el sistema fijo, el vínculo externo es un vínculo absoluto, ¿sí? O sea, para nosotros, algo que está agarrado a la Tierra, al suelo, es un vínculo absoluto. Y acá viene este otro, el vínculo de rigidez. Vínculo de rigidez, rigidez. Es algo que lo vamos a explicar más adelante, pero ya lo tendremos que tener en cuenta, que es un vínculo interno, o sea, es un vínculo entre dos puntos del sistema, ¿sí? Tiene que ver con la indeformabilidad del sistema, y es la hipótesis de un cuerpo rígido. Por ejemplo, ustedes piensen en el lápiz o lapicera que tienen en la mano, ¿sí? Si ustedes imaginan, marquen dos puntos con una fibra roja, marquen dos puntitos en ese lápiz, y muevan ese lápiz por el espacio, y esos dos puntitos no van a cambiar su distancia entre sí. Entonces, uno intuitivamente dice, claro, el lápiz es cierto, yo lo considero un rígido, o lo puedo considerar un rígido, pero lo considero un rígido porque tengo que cumplir con ese vínculo de rigidez. Y eso se define como la invariabilidad de distancia entre dos puntos cualquiera del sistema en todo desplazamiento. Entonces, esto lo vamos a volver a introducir con más matemática más adelante, pero básicamente es esa la idea. Dos puntos cualesquiera de ese cuerpo van a mantener su distancia cuando yo mueva o le haga algo al sistema, ¿sí? No siempre, pero en ciertas condiciones va a pasar. Bien, otra definición es un sistema libre, es un sistema que no tiene vínculos con el sistema de referencia, ¿sí? Esto es un poco más difícil, pero a veces hay que hacer la abstracción y suponer qué pasa cuando el sistema está libre. Bien. Y acá viene lo que ya hablamos cuando vimos la puerta, que son los grados de libertad. Los grados de libertad, que lo vamos a llamar GL repetidamente, y si alguno por casualidad usa alguna bibliografía en inglés, se abrevian así: Degrees of Freedom, grados de libertad, ¿sí? DOF. Puede aparecer de esa manera. ¿Qué son los grados de libertad? Son escalares infinitésimos, son desplazamientos virtuales, que son independientes entre sí, y son necesarios para describir el desplazamiento virtual de un sistema. A veces es muy elemental verlos, a veces no es tan sencillo. Ustedes, los mecánicos, van a tener alguna materia que es elementos de máquina, donde van a ver mecanismos, o tienen otra que es mecanismos, donde van a ver que para descubrir los grados de libertad se complica. Y, por ejemplo, acá tienen el sistema de bielas y pistones, y acá tienen la manivela, una biela, un émbolo, y van a ver que hay rotaciones, hay traslaciones involucradas. Eso lo vamos a estudiar como elementos, como desplazamientos elementales, ¿sí? En un mecanismo de una bicicleta también hay diferentes tipos la cadena se traslada, hay rotaciones, ¿sí? Y vamos a llamar condición de vínculo a toda restricción que elimina un grado de libertad. Entonces hay dos cosas en esta transparencia: los grados de libertad y las condiciones de vínculo. El grado de libertad son las capacidades de movimiento que tiene el sistema, que son independientes.
Y las condiciones de vínculo son las restricciones a los grados de libertad. Y vamos a llamar a un sistema fijo a un sistema que no puede cambiar su posición. Sus grados de libertad son 0. Por ejemplo, el estante de una biblioteca. El estante de una biblioteca no puede ir a ningún lado, ¿sí? No tiene ninguna movilidad. Sus grados de libertad son 0 porque tiene suficientes vínculos para estar empotrado en la pared. ¿Sí? Cuando ustedes ponen las ménsulas, cuando arman las bibliotecas, le están poniendo suficientes restricciones para que eso no se mueva. Después podemos discutir si el material se deforma o se deforma, esa es la segunda parte de la materia. Pero ahora piensen en los grados de libertad. Si tienen preguntas, me dicen. Ahora empezamos un poco de matemática, no pesada, no es nada complicado, pero volvemos a hablar de vectores que son cosas abstractas, pero necesarias para marcar ciertas magnitudes. Entonces, vamos a hablar ahora de el vector corrimiento. Habíamos dicho que era el desplazamiento de un punto, ¿sí? Yo tengo el punto A, que va a parar al punto A'. No me importa qué camino hace, recuerden que estamos en cinemática, y no me importa la trayectoria, ni me importa el tiempo que tardó en llegar ahí. Lo que sí tengo que tener en cuenta que es muy pequeña esta cantidad, ¿sí? Lo agrandamos para verlo, pero en las estructuras reales no se va a ver, solo se va a poder medir. Bien. Voy a llamar delta, letra griega minúscula, a este vector. A veces se suele llamar delta, no es la única letra que se usa. El módulo de ese vector es la medida real del cambio de posición infinitésimo, recuerden, esto tiene que ser infinitésimo, muy pequeño frente a otras dimensiones del problema, ¿sí? Si yo estoy hablando de un objeto que mide centímetros, estos son décimas de milímetro, a lo mejor. En cambio, si hablara de un MEMS, que es un aparatito con dimensiones microscópicas o nanoscópicas, ahí ya tendré que tener otra escala para definir un infinitésimo. Siempre depende del contexto, ¿está bien? Si estoy hablando de una estación satelital, las medidas serán otras. Entonces, por supuesto, todo tiene la relatividad del problema que estoy tratando. Sigamos. Queda 1 minuto y algo, así que cuando se corta, vemos dónde retomamos, ¿sí? Acá lo que hacemos es un análisis vectorial de este vector corrimiento, ¿sí? O sea, el vector corrimiento delta está descompuesto en la suma de 3 vectores según los ejes coordenados, delta x, delta y, delta z, que los puedo escribir como suma de vectores o un escalar multiplicado por el respectivo versor. Estos 3 valores escalares son independientes porque son según los 3 ejes coordenados, y también los puedo expresar como la diferencia de las respectivas coordenadas de cada punto, ¿sí? Esto es sencillo, no hace falta demasiada explicación para verlo. Perdón porque acá se corrieron unas flechas que no sé por qué están flotando por ahí. Creo que hay gente esperando, pero ya terminamos esta parte. Los grados de libertad de un punto libre en el espacio. Acá presten atención, me interesa que les quede esto como idea importante. Punto en el espacio. En el espacio. Es importante esto, ¿sí? Porque después vamos a ver otras situaciones. Punto en el espacio. Si el punto está libre,